Hola, bienvenido a la capacitación virtual del Instituto Nacional de Estadística. Esta es la unidad 4, proceso de solicitud de cotización de precios. En el mejor contexto, lo correcto es solicitar cotización. Esto es porque las que cotizan son las empresas. Se puede cotizar para saber precios en el caso de que se quiera adquirir un bien o un servicio. También para saber precios de las empresas en competencia o simplemente para una actualización. Hay varios tipos de compras, pero todos estos se originan de las necesidades. Pueden haber compras especiales que son bienes de uso regular, pero muy específico. Existen compras anticipadas, es decir, las que se van a utilizar al final en el mediano o en el largo plazo, que pueden ser también del tipo estratégico, es decir, cuando se percibe que los precios pueden subir en el corto plazo. Existen compras estacionales para elaboración de productos, también se les denomina de temporada, y son para actividades propias de esa misma temporada. Existen compras también rutinarias, que son en pequeñas cantidades, atendiendo necesidades del día a día, que requieren una baja inversión y que tampoco tienen mucho riesgo. Existen compras de oportunidad. En algunos casos son compras dadas ciertas ofertas o gangas, pero esta inversión puede suponer riesgos. En algunos casos pueden obtenerse también beneficios extras. También existe una clasificación de compras de urgencia. Pueden ser aquellas no planificadas o incluso mal planificadas, pero surgen de necesidades espontáneas. Es muy importante tomar en cuenta estos tipos de compras. Para todas las compras hay una gestión integral. Esta gestión integral es compleja. Debe incluir todas las actividades que sean necesarias para satisfacer una necesidad, por medio de la adquisición de un bien o de la prestación de un servicio, proveniente de una empresa o proveedor. Hay dos grandes divisiones de una gestión integral de compras. La primera, planificación de compras, que tiene que ver con el abastecimiento, suministro o provisión. En ellas se define lo que se desea comprar, adquirir o contratar. También se selecciona la modalidad de cómo se van a adquirir. Posteriormente, la recepción, evaluación y adjudicación de las ofertas presentadas y se formaliza la compra por medio de un contrato. La otra división es el manejo del abastecimiento, es decir, cómo un proveedor hace llegar un bien o un servicio a la empresa. Para esto se le da un seguimiento y se monitorea diariamente. La definición del requerimiento o de lo que se va a comprar puede ser revisando los stocks para saber el nivel de productos que se necesitan. Se detectan o se reconocen las necesidades para adquirirlos. En algunos casos es importante hacer partícipe a aquellos que van a utilizar esos bienes o servicios. También hay que especificar de la mejor forma posible lo que se desea comprar. Esto implica todas las características que debe tener el bien o servicio, es decir, las especificaciones técnicas. ¿Qué es lo que se va a comprar? Y muy importante, ¿cuánto se comprará? Esto se puede saber de conformidad con la planificación. ¿Con qué periodicidad también se comprarán? Y una cosa muy importante, ¿a qué precio se comprarán? Siempre es bueno apoyarse en los expertos en la materia. Y adicionalmente, realizar las solicitudes de cotizaciones
al proveedor correcto. El proceso de solicitud de cotizaciones. Este se utiliza para informarse sobre los precios que las empresas tienen sobre ciertos productos. Se realiza para requerir a los proveedores precios de los productos que se desean adquirir, siempre que cumplan con todas las especificaciones técnicas que se requieren. Además, se realiza después de haber hecho un estudio de la estructura del mercado, para asegurarse que los precios sean competitivos o en un mercado en condiciones de competencia. El proceso de solicitud de cotizaciones. Este consta de varios pasos. El primero es detectar las necesidades de compras o adquisiciones de la institución o empresa. El segundo es la cuantificación de esta necesidad, es decir, cuánto necesitamos comprar. El tercer paso es la elaboración de especificaciones técnicas del producto. El cuarto paso es hacer una investigación sobre las empresas proveedoras de ese producto en un mercado competitivo. El quinto paso, preparar la logística de campo para solicitar cotizaciones de precios. El sexto paso, y es donde nos vamos a centrar un poco más, es la solicitud de cotización de precios en un mercado competitivo. El séptimo paso, y muy importante, es registrar y clasificar esa información que adquirimos por medio de las solicitudes de cotización. Posteriormente, elaboraremos una base de datos de las empresas y de los precios obtenidos. Y por último, calcularemos los precios de referencia. También se puede generar el proceso cuando dentro de las políticas de la empresa está establecido que debe mantenerse un nivel de inventario predeterminado por los consumos calculados, para lo cual debe contarse con una programación de compras y adquisiciones a corto, mediano y largo plazo. Detectar necesidad de la institución empresa significa el origen del proceso de una compra en cualquier empresa y está determinado por el reconocimiento de una necesidad de comprar o adquirir algo en una institución, también para poder contratar un servicio. Hay tres tipos de necesidades que hay que detectar. Una necesidad actual, que no es más que la cantidad de producto que se necesita para el funcionamiento. Hay una necesidad futura. También es aquella necesidad que se calcula, se necesitará y responde específicamente a una planificación. Y por último, hay un satisfactor, es decir, un bien o un servicio necesario para satisfacer esa necesidad detectada. Cuantificar la necesidad. ¿Cómo comprar si no sé cuánto comprar? Esa es una pregunta importante, para lo cual la cuantificación tiene que verse desde el principio y en la planificación. También es importante saber que no se puede ejecutar un presupuesto si no se tiene los montos certeros y específicos de un determinado gasto. Esto para determinar o saber si hay disponibilidad de fondos. El tercer paso es la elaboración de especificaciones técnicas del producto. Esto responde a varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios para poder comprar? ¿Qué producto debo comprar o qué servicio debo contratar? Me debo preguntar si realmente todos los productos son iguales. Las especificaciones técnicas son aquellas características que desean que tenga un producto con base en varias cosas. Puede ser la composición del producto, la elaboración, incluso el empaque o la calidad. Pero todas estas deben responder específicamente a aquella detección correcta de las necesidades de compra o de contratación de una empresa. Seguidamente, hay que investigar las empresas en el mercado.
Se puede investigar a las empresas proveedoras del producto en bases de datos que ya existan, puede ser por medio de catálogos. Se puede utilizar el internet o la guía telefónica. También es importante tener algún tipo de referencia. El sexto puede ser por medio de la comunicación abierta, impresos o radiales, o revisando folletos, volantes o revistas. Lo importante en este paso es contar con suficiente información del mercado y de algunos precios. El quinto paso es la preparación de la logística de solicitud de cotizaciones. Para esto debemos preparar información sobre empresas a visitar o consultar en línea o por cualquier otro medio. Debe elaborarse una boleta de solicitud de cotización de precios. Esta boleta sirve para recabar información tanto de la empresa como de los precios que yo deseo cotizar. Puede ser una boleta en línea para facilitar también el ingreso en una base de datos. Hay que preparar esa boleta de solicitud de cotización en todo caso de que ésta sea impresa o habilitarla en línea a través de internet. Se elabora posteriormente una ruta de trabajo o se hace un listado de lo que yo voy a revisar. Y por último, puedo asignar al personal adecuado y necesario para llevar a cabo todo el proceso de cotización. Solicitar cotización de precios. Esto se puede llevar de varias formas. Se puede hacer por medio de una visita a un proveedor a través de una encuesta. También se puede enviar una solicitud por medio de correo electrónico. Pueden realizarse llamadas telefónicas o, en todo caso, hacer solicitud de precios en línea a través de internet. Cada una de estas tiene ventajas y desventajas. Y algunas ventajas en el caso de la visita al proveedor o de llamada telefónica puede ser la comunicación directa. También el grado de respuesta puede variar en cada una de estas formas. La solicitud de cotización es una petición realizada por una empresa o un particular. Está dirigida a un fabricante o distribuidor, comercio o prestador de servicios, sobre costos o precios de un producto o servicio, para evaluar posibles compras, aunque también puede usarse para comparar precios con otros proveedores, en el caso de que se quiera elaborar una estrategia por parte de una empresa. En una solicitud de cotización se pide, además de los precios, las especificaciones técnicas del producto, dentro de las cuales se puede incluir o no marcas, descripción del producto, forma de pago, términos de entrega. Algo muy importante es el precio por unidad y el precio total de los productos, entre otros. ¿Existe algún tipo de contenido mínimo en una boleta de cotización? Este es un ejemplo sencillo y de esta boleta puede salir la elaboración de la base de datos que necesitamos tener. Puede llevar la identificación de la empresa, es decir, datos relacionados con la empresa que podamos consultar posteriormente. Puede contener los datos del contacto en la empresa, es decir, aquella persona que conoce la empresa, la producción y básicamente los precios. Después de obtener la información de la empresa y del contacto, es importante tener en la solicitud de cotización el producto especificado con el nombre o una denominación internacional y las especificaciones técnicas, es decir, las características que yo necesito que tenga un producto. Adicionalmente, necesito colocar una unidad de medida, que en algunos casos puede ser por libra, por kilogramo o por mililitro.
Puede ser en algún momento sacos de 45 kilogramos o en el caso de transporte terrestre se puede referir a la unidad de medida como un automóvil o una motocicleta. En este caso, también se debe colocar el precio unitario, que es lo más importante en la solicitud de cotización, es decir, aquel precio por cada unidad de medida que estoy solicitando. Por último, y en algunos casos también es importante la vigencia del precio. Esto me da la pauta de poder determinar un lapso de tiempo en el que puedo realizar una compra o incluso contratar un servicio. Posteriormente a la obtención de la información por medio de la solicitud de cotización, se clasifica y se registra la información. Esta puede ser clasificada de conformidad con varios criterios. El registro de la información puede ser en forma física, es decir, por medio de elaboración de archivos o de boletas de cotización impresas, o puede ser electrónico, a través de algún tipo de archivo como Excel, o la creación de una base de datos electrónica y codificación de esta información. También puede ser un programa de manejo de bases de datos y puede ser incluso guardada en la nube. Por último, se elabora una base de datos de las empresas donde se realizaron las solicitudes de cotizaciones y precios. Esta información debe ser guardada como indicamos en una base de datos para su posterior utilización o consulta en el caso de que necesitemos hacer una nueva solicitud. La información base de datos debe ser alimentada con datos de conformidad con la boleta de solicitud de cotización. Esta base de datos debe ser actualizada frecuentemente para que sea oportuna y pueda utilizarse como referencia en la compra de otros artículos similares. Por último, en este proceso se calcula precios de referencia, es decir, cuando se tiene la información en una base de datos ya clasificada. Para el cálculo de precios de referencia es importante esta base de datos. Se prepara un archivo con esta información y posteriormente se utiliza una metodología para el cálculo de precios. Esta puede ser por medio de la utilización de medidas de tendencia central para obtener una media aritmética, una mediana o una moda. También puede utilizarse métodos econométricos para la obtención de precios de referencia, o puede utilizarse otro tipo de metodología que en algunos casos, como en otros países, se utiliza un precio mínimo o se utiliza un precio máximo de los precios que se obtuvieron en la solicitud de cotización. Por último, después de haber calculado toda esta información, se puede elegir un precio de referencia con base al criterio de la institución o empresa. Acá terminamos la unidad 4 de solicitud de cotización de precios. De ser necesario, puede volver a consultar esta presentación o la información colocada en esta unidad para su consulta. Posteriormente a esta unidad o esta presentación, puede realizar el ejercicio de la unidad. Muchas gracias.